Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón de día domingo, hoy 15 de agosto del 2021, y como comentario solamente les recuerdo que estamos ya terminando esta carta a los Gálatas. Hemos llegado hasta el capítulo número 6 y hoy estaremos meditando en los versículos del 1 al 5. Así es de que les voy a leer estos versículos, hermanos, y estén atentos. Después de ello haré una oración. Dice la palabra de Dios así: Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buena al que lo instruye. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos, Señor, para poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, tu dirección. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos instruya, Padre bendito. Y te ruego, Señor, que limpies mi vida, mi corazón, y que pueda hablar solamente palabras tuyas. Señor, en tus manos nos ponemos, rogamos tu dirección, pero también, Padre, de tu sabiduría para que quede este sermón grabado en nuestros corazones y podamos, Señor, poner en práctica lo que tú nos enseñas el día de hoy. Padre, en tus manos estamos y con tu bendición comenzamos este sermón. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a ver eh, este capítulo número 6. Continuamos hoy el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y nos encontramos en la sección práctica de esta carta, que comenzó en el capítulo número 5 y trata el tema de la santificación práctica por el Espíritu. Vimos ahí que el ser salvo por fe y vivir bajo la ley perpetúa la caída del principio de la gracia. Esto fue lo que vimos en los primeros 15 versículos. Luego, en nuestro estudio anterior, vimos que el ser salvo por fe y andando en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. En otras palabras, vimos lo que quería decir andar en el Espíritu. Eso es algo que debemos de aprender a hacer. Debemos de comenzar el proceso de aprendizaje. Nos caeremos, pero también nos levantaremos y deberemos continuar andando. Eso es lo que encontramos en el capítulo número 5 del verso 16 al 26. Y al llegar hoy al capítulo número 6, entramos en la tercera y última subdivisión de esta parte práctica de esta carta a los Gálatas, que abarca los primeros 10 versículos. Ahora veremos cómo ese fruto del Espíritu afectará a nuestra vida. Leamos entonces ese versículo número 1 de esta carta. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, entonces escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Ahora, ¿a qué se refiere este alguno? Bueno, es un término sí genérico e incluyente a cualquier persona que sea creyente. Puede referirse a un hombre o a una mujer. Quiere decir que si un creyente fuera sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo así, y la palabra falta
se traduce del término griego paraptoma, que significa caída o contratiempo. Como verbo puede significar tropezar. No se refiere necesariamente a un pecado grave, sino a un error más o menos importante. Ahora, ¿cómo se debe de actuar con una persona que haya sido sorprendida en alguna falta? Aquellos que son espirituales, y hay muchos que piensan que lo son, por supuesto, interpretan esta declaración como que tiene que limitarse solamente a juzgar y castigar a esa persona. Siempre existe el peligro de no querer restaurar al afectado y que se prefiera condenarle y criticarle. Eso normalmente pasa. Sin embargo, el creyente no pierde su salvación. Es decir, el creyente que busca ser controlado por el Espíritu Santo debe de restaurarle con una actitud de mansedumbre. Y cabe destacar también que la mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo. La palabra utilizada aquí en este texto para falta, en este versículo, es la misma palabra usada para describir al Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, cuando se postró sobre su rostro y oró, como lo vimos en Mateo, o lo leemos en Mateo más bien 26:39. Si alguien, como en nuestro pasaje de hoy, es sorprendido en alguna falta, ha tropezado. Puede tratarse de un pecado no grave o de una gran equivocación. Una de las cosas maravillosas que se expresan en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, donde dice: en toda angustia de ellos, Él fue castigado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. En alguno de los manuscritos dice, incluyendo el final del versículo 8, se convirtió en el Salvador de todas sus angustias. Él mismo los salvó. No envió un mensajero ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató. Los levantó y los llevó en sus brazos, como en los tiempos de antaño. El Señor Jesucristo anda conmigo por el camino de la vida. Él está ahí a mi lado. ¿Y sabe usted qué hace? Él me levanta, sacude mis ropas y me dice que comience a andar de nuevo. Es consolador tener a mi lado a alguien que no ha tropezado y que no ha caído conmigo, pero está a mi lado en todo momento para acompañarme en mi aflicción, como lo hizo para con su pueblo cuando vagaba en el desierto. Ahora, aquí aconseja restaurar al que se ha equivocado. La palabra usada para restaurarle es un verbo que quiere decir arreglar, poner un hueso o componer más bien un hueso fracturado. Si alguien se cae y se quiebra una pierna, ¿qué es lo que hace usted entonces? ¿Se va y lo deja abandonado ahí? No, ¿verdad? Pablo dijo: vosotros que sois espirituales, arreglar ese hueso roto, haciéndolo todo lo posible para que esa persona se pueda levantar y nuevamente continuar caminando. Es decir, con toda humildad hay que ayudarle a corregirse. Había un predicador que se había convertido a Cristo mientras estaba dominado por un determinado vicio. Su conversión fue una experiencia transformadora y notable y quedó liberado de ese vicio. Su ministerio adquirió grandes proporciones que demandaban de él mucha energía. Pero un día, después de haber experimentado grandes presiones y tentaciones, no pudo resistir el estrés y cayó en el vicio que había superado. A la mañana siguiente se sintió tan avergonzado que reunió a los diáconos de su iglesia y después de contarles el error que había cometido, les presentó su dimisión o su renuncia.
era evidente que se sentía arrepentido y avergonzado. Entonces, para su gran sorpresa, se colocaron alrededor de él todos los diáconos, rodeándole con sus brazos, y lloraron. No aceptaron su renuncia o dimisión. Y alguien que estuvo presente el domingo siguiente en su predicación matinal declaró que nunca le había escuchado pronunciar un sermón tan efectivo, que impactó a toda la congregación. Es que aquellos diáconos se habían comportado con él como verdaderos cirujanos, uniendo el hueso fracturado, colocándole en su lugar y restaurándole a su función con amor, delicadeza y humildad. Otras personas le hubieran expulsado inmediatamente del ministerio, pero aquellos diáconos colocaron al pastor nuevamente sobre sus pies, y entonces Dios le utilizó de una manera extraordinaria después de aquel incidente. Pablo dijo: vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Y cómo lo hace uno? Con el fruto del Espíritu, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahora escuche usted bien, mansedumbre. Esa es la palabra. Se le debe de restaurar con un espíritu de mansedumbre. ¿Y por qué? Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No piense usted que es inmune a todo aquello mismo que está señalado con el dedo, que usted está señalando con el dedo, y por lo cual está reprochando y culpando a un hermano por haberse equivocado. Usted podría haber cometido el mismo error. Así que la actitud recomendada es restaurar al caído con amor y mansedumbre. Fue ese gran hombre, un predicador que se llamaba Hermann Girdy, quien dijo: yo no he visto cometer pecado o crimen que yo mismo no hubiese podido cometer. Lleguemos ahora al versículo número 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y consideremos que usted lo observe con atención, porque es un versículo muy importante. En la Biblia hay varias palabras para traducir la palabra cargas. Esto quiere decir que hay varias clases de carga. Hay algunas cargas que se pueden compartir y otras que uno mismo debe de llevar y no puede compartirlas con nadie más. Así es que la respuesta a esa aparente contradicción es sencilla y satisfactoria. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos, pero todos tenemos cargas. No todos gozamos de buena salud, pero también igualmente cargas. No todos tenemos un talento natural, así que no tenemos muchas características comunes, pero todos tenemos cargas. Hay un proverbio español que dice: no hay cosa, más bien, no hay casa donde tarde o temprano no se haga el silencio. El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice: cada uno piensa que su carga es la más pesada. Y un hombre llamado Jorge Herbert lo expresó de esta manera: nadie conoce el peso de la carga de los demás. Una maestra con prolongada experiencia entre los niños solía decir: hasta los niños tienen sus cargas. Ahora, todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. Lo que Pablo hizo en este capítulo 6 de Gálatas fue dividir las cargas en dos clases: cargas que podemos compartir y cargas que debemos de llevar solos, que solo podemos compartir, que no podemos compartir. En el versículo 2, el que ya hemos leído puede traducirse así: continuar llevando mutuamente las cargas de cada uno. La palabra griega para cargas es varos, que significa algo pesado.
Nuestro Señor Jesucristo la usó en Mateo 20:12, cuando habló sobre aquellos que habían soportado la carga al calor del día. La misma palabra fue también usada en la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículo 28, cuando se reunió en el primer concilio de Jerusalén y se tomó la siguiente decisión: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. Ahí se estaba hablando de una carga que los cristianos debían de compartir con la iglesia en Jerusalén. Alguien ha dicho que una carga equivale solo a media carga cuando la están llevando entre dos. Una dama subió a un autobús llevando una canasta muy grande. Se sentó en un asiento y puso esa gran canasta sobre sus rodillas. Un pasajero que estaba de pie a su lado, consciente del peso que la mujer llevaba y de la incomodidad que esto le causaba, le dijo: ¿por qué no pone la canasta en el suelo? Este autobús puede cargar tanto la canasta como a usted. Muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás y las deberíamos de compartir. A veces nos cargamos cosas que no deberíamos de cargar, o a veces no las compartimos con quien debemos de compartirlas. Ahora, la palabra griega para cargas, varos, que hemos mencionado antes, incluye el significado de falta. En la frase: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta es su carga. Usted puede ayudarla a esa persona a llevar la carga. Puede tratarse de una enfermedad, de una debilidad, una ignorancia, una presión, una tensión o cierto dolor de una aflicción. Todos tienen un fallo, un defecto, que constituye un peso y una carga. Muchas veces caemos y y vemos caer a un hermano. De ahí el pedido del apóstol Pablo a aquellos que quieren dejarse controlar por el Espíritu para que restauren a tal persona. Hay otra carga que usted y yo podemos compartir. Me refiero a las tensiones de nuestro tiempo. El tomar algo que nos relaje no resolverá nuestro problema. Estamos viviendo en tiempos en los que experimentamos tensiones y presiones que la familia humana jamás hubiese experimentado. Especialmente los que vivimos en zonas densamente pobladas como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey. Nos estresamos por esas y enfrentamos a grandes presiones. Recibimos nueva información a gran velocidad. Tenemos que tomar decisiones rápidas, casi sin tiempo para reflexionar en ellas. Por otra parte, nuestra actividad bajo la presión del tiempo debe de realizarse más rápido para acomodarse al rumbo veloz de los acontecimientos. Todo este proceso produce un gran desgaste, tanto físico como emocional, que a veces produce cansancio físico y también mental, hasta llegar a un estadio de saturación, de estrés. Esta es una carga muy pesada que necesitamos compartir los unos con los otros. Hay un tercer tipo de cargas que usted y yo podemos compartir. Es la carga conocida como la aflicción. El peso de una tragedia, la carga del dolor, de la tristeza, de la desilusión, la depresión, que son inevitables en la experiencia humana. Lo más probable es que usted, querido hermano y estimado oyente, ya las haya experimentado. Cuando nos encontramos en esa condición, necesitamos a nuestro lado a un amigo, al pastor, al hermano, a alguien que esté de nuestro lado. Hemos criticado a los amigos del patriarca Job por haberle sometido a un verdadero maratón de conversaciones y razonamientos inculpatorios. Pero en realidad, antes de aconsejarle, pasaron 7 días acompañándole sin atreverse a decirle nada
y afligiéndose con él. En un libro de historia natural he encontrado la siguiente frase: el hombre es el único ser que no sabe nada y no puede aprender nada sin que se le enseñe. No puede hablar, ni caminar, ni comer. En pocas palabras, no puede hacer nada frente a las acciones e influencias de la naturaleza, sino solamente llorar. Todo lo que usted y yo podemos hacer cuando llegamos a este mundo es llorar. Llegamos a la vida con un grito y necesitamos consuelo desde el mismo principio de nuestros días y durante toda la vida, con un grito que necesitamos para que nos consuele. Toda la vida necesitamos consuelo debido al hecho de que hemos nacido en este mundo de desgracia y de aflicciones. En el libro de Ruth, en el capítulo número 2, versículo 13, pudimos leer las siguientes palabras de Ruth a voz: me has consolado. Ella era extranjera, había llegado a un país lejano y de quien se esperaba que se mantuviese apartada y al margen de la sociedad. Pero a su vida llegó alguien que mostró interés por ella y la hizo objeto de su atención. Por eso ella pudo decir con gratitud: me has consolado. María quebró aquel recipiente de alabastro con ungüento sobre el Señor. Lo hizo poco antes de la crucifixión porque ella sabía lo que iba a ocurrir. Nadie más pareció ser consciente de lo que estaba sucediendo, pero ella sí se dio cuenta. Y el mismo Señor Jesús, como leemos en Mateo 26:12, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De todos los que ahí estaban, solo ella comprendió los sufrimientos del Señor Jesús. Jesús entonces añadió este comentario sobre ella: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y podemos decir que la fragancia de aquel perfume se extendió por todo el mundo. Así que el dolor es algo que usted puede compartir. Habrá algunos que en su aflicción se acercarán a usted. Luego el apóstol Pablo continuó diciendo en el versículo 3: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Alguien tiene que ser quitado de la vida si un creyente va a compartir una carga, y es la vanidad. Una actitud que alimenta la intolerancia ante los errores de los demás y le hace pensar al vanidoso que él está a salvo de cometer equivocaciones. El remedio para esta presunción se encuentra en el próximo versículo: es que hay cargas que no podemos compartir. Leamos el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo para presumir. Antes de compararse con los demás, el creyente debería de dar un paso atrás y dirigirse a sí mismo, una mirada objetiva para examinar sus propios logros. Entonces podrá sentirse honrado por lo que Dios ha hecho en su vida y en la de los otros. Y luego continuó diciendo en el versículo 5: porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. La palabra responsabilidad aquí corresponde a la palabra griega fortión, que significa una carga que hay que llevar. Esta palabra se usa para hablar de la carga de un barco. También se utiliza para referirse al niño en el vientre de su madre, que solo una madre puede llevar. Esa carga y responsabilidad es imposible de compartir. Una versión menos literal del Nuevo Testamento lo expresa de la siguiente manera: cada uno debe llevar sobre sus hombros su propia mochila. O sea, que hay cargas y responsabilidad que usted y yo no podemos compartir. En cierto sentido, cada vida está
separada, aislada, como en cuarentena con respecto a toda otra vida. Por tal motivo, algunas cargas tenemos que sobrellevarlas en solitario, y mencionaremos algunas de ellas. La primera es el sufrimiento. Usted tendrá que sufrir solo. Nadie puede sufrir por usted. Usted ha llegado a este mundo solo, un mundo de desgracia y de aflicción, y tendrá que sufrir solo. Y tendrá que enfrentarse solo a ciertos problemas. Algún día llegará a su vida el sufrimiento físico. Cuando usted se enferme, nadie podrá ocupar su lugar. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desea tener esa fiebre para que el pequeño no sufra. Pero es algo que no se puede hacer. También existe la angustia mental, la depresión. ¿Cuánta gente está amargamente desanimada por haber vivido una gran desilusión? Estos y otros son sufrimientos que debemos de soportar en soledad. Una carga, otra carga que usted y yo no podemos compartir con nadie es la muerte. Llegará un momento en que cada uno de nosotros tendrá que cruzar el valle de la sombra de la muerte y pasaremos por tal lugar absolutamente solos. Un hombre llamado Thomas Hobbes, un agnóstico de toda la vida, con una mentalidad muy brillante, dijo cuando se acercó a la muerte: estoy dando un salto terrible en la oscuridad y solo. Y después gritó: oh Dios mío, qué soledad. Así sucede con esta experiencia que no se puede compartir. Y qué trágico es el tener que hacerlo de esta manera, estimado hermano. Llegamos ahora a la tercera carga que mencionaremos. Por cierto, lleva un nombre inusual que se le llama el bema en el griego. Es el tribunal de Cristo. No es para los que no son salvos, sino para los cristianos. Sí habrá un tribunal para los no creyentes, que es el juicio del gran trono blanco, mencionado en el capítulo 20 de Apocalipsis. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí todo lo que hayamos hecho en esta vida como cristianos será juzgada para ver si hemos de recibir un premio o no. La salvación no será cuestionada. Ya somos salvos, porque semejante asunto ya que ha sido solucionada para el creyente en la cruz de Cristo, la salvación. Pero las obras del creyente serán examinadas en el tribunal de Cristo, como también dijo San Pablo en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Después, en el versículo 7, el apóstol Pablo establece un principio que es aplicable a cada situación de la vida, pero ha sido dado específicamente a los creyentes. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El principio es aplicable al reino de la naturaleza. La clase de semilla que se siembra determinará la cosecha. Y como cristiano, usted cosechará lo que sembrare. ¿Cómo ha sido su vida desde que usted aceptó a Cristo? ¿Ha podido o ha habido pecado en su vida? ¿Lo ha confesado? Todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Conviene recordar aquí el pasaje de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, donde dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
alguien diría, yo soy un cristiano y no tengo pecado. Si usted dice eso, revela que no está en la luz. Si usted se acerca a la luz, usted descubrirá la presencia del pecado en su vida. La luz, que es la palabra de Dios, revela lo que hay en usted. Recordemos las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Es esta palabra apropiada para usted? ¿Cree que resulta apropiada para todos nosotros? Así que la vida como un hijo de Dios es una carga, una responsabilidad que usted lleva y de la cual tendrá que rendir cuentas ante Cristo algún día. Ahora hay otro tipo de carga que usted no puede llevar ni compartir. Es la carga de la cual la Biblia habla como el peso del pecado. Pablo habló sobre ella en la primera carta, en la primera parte de Romanos, y el rey David en el Salmo 38, 4. Porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. El pecado es una carga que usted no puede compartir con nadie. Más bien en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, versículo 6, nos llega estas palabras. ¿Quién me dirá? ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿No se ha sentido usted así? Pero usted y yo no podemos huir de todo lo que tenemos. Un complejo de culpa. Un psicólogo dijo que dicho complejo forma parte de nosotros mismos, tal como, por ejemplo, uno de nuestros miembros. Se dice que el Sir Arthur Conan, el creador de las novelas policíacas Sherlock Holmes, le gustaba hacer bromas elaboradas. En una ocasión envió un telegrama a 12 personajes famosos de Londres a quienes él conocía. El telegrama decía: huye inmediatamente, todo ha sido descubierto. Y se cuenta que las 12 salieron del país, sin embargo, eran considerados como ciudadanos honrados. Todos tenemos un complejo de culpa. El pecado es una carga que no podemos compartir ni llevar. Es demasiado pesada para nosotros. Solo hay un lugar donde usted puede librarse de esa carga, y ese lugar es la cruz de Cristo. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo Cristo puede llevar hoy esa pesada carga del pecado, porque Él pagó el castigo por el pecado. Solo Dios puede quitársela a usted y a mí. Estimado hermano, querido oyente, ¿está usted soportando el peso de una carga de pecado en este día? Si es así, tráigala al pie de la cruz. El Señor Jesucristo ya llevó por usted. Si usted por la fe acepta ese sacrificio o favor suyo y le pide que tome el control de su vida, ya puede usted respirar aliviado y darle gracias por el perdón de sus pecados, por la salvación y también por la vida eterna. Y puede ya comenzar una nueva vida, una nueva libertad, colocándose bajo la dirección, la fortaleza y el consuelo del Espíritu de Dios que Él le da. Que Dios le bendiga, querido hermano y estimado oyente. Hasta la próxima semana.